El hombre conocido en la historia como Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, capital de Venezuela, que era una colonia imperial española en Sudamérica. Su padre era el coronel Juan Vicente Bolívar, un militar y administrador colonial, que tenía amplios intereses comerciales, entre ellos 12 casas, una mina de cobre, una destilería de ron, un negocio textil, y una serie de empresas agrícolas, en las que trabajaban cientos de esclavos. La madre de Simón Bolívar, María de la Concepción Palacio Blanco, tenía 14 años cuando se casó en 1773, con su marido, 32 años mayor que ella. En aquella época, era habitual que las mujeres se casaran a una edad tan temprana, aunque la gran diferencia de edad entre la pareja habría levantado algunas cejas. Los Palacios formaban parte de la misma élite colonial que los Bolívar, y ambas familias eran vecinas cercanas en Caracas. María de la Concepción, la joven novia, tuvo 4 hijos entre 1777 y 1783, siendo Simón el menor. Nacido en una familia rica y poderosa de Venezuela, su nacimiento fue celebrado en Caracas por las familias distinguidas. Aunque provenía de una familia prominente, su infancia fue difícil. Simón Bolívar, el hijo menor, se convertiría en el líder que liberaría gran parte de Sudamérica del dominio español. Juan Vicente Bolívar moriría de tuberculosis en enero de 1786. Su viuda, María de la Concepción, se esforzó por poner en orden los asuntos familiares, y pronto reconoció que, de todos sus hijos, Simón era el más problemático. Bolívar fue criado por Hipólita, una nodriza negra que lo adoraba, pero no podía controlarlo. Luego, María de la Concepción eligió a Miguel José Sanz como tutor y administrador de la fortuna de Simón, pero incluso él, a pesar de su reputación intimidatoria, no logró disciplinar al pequeño. A los 6 años, Simón vivió con el abogado, pero a los 8, regresó a la mansión familiar, donde su madre falleció en 1792, debido a la tuberculosis, la misma enfermedad que había afectado a su padre 6 años antes. A punto de cumplir 9 años, Simón quedó huérfano, y él y sus hermanos fueron cuidados por su abuelo materno, don Feliciano Palacios, quien falleció al año siguiente. A pesar de su gran fortuna, Simón, de 10 años, y su hermano Juan Vicente, de 12, tuvieron una infancia difícil. Tras la muerte de su abuelo, fueron entregados a unos tíos maternos descuidados, que dilapidaron la fortuna Bolívar. Simón escapó a las calles de Caracas, entablando amistad con niños más humildes, en su mayoría negros o mestizos. En junio de 1795, Simón Bolívar, de 12 años, escapó a casa de su hermana y cuñado. Aunque se resistió inicialmente a regresar con su tío, finalmente lo hizo, después de vivir 2 meses con su maestro de escuela, Simón Rodríguez, quien luego se convirtió en su tutor personal a partir de octubre de 1795, y encargado de enseñar la lectura y la gramática a Bolívar. Simón Bolívar fue educado por Simón Rodríguez, complementado por Andrés Bello en literatura, y Francisco de Andújar en matemáticas y ciencias. Rodríguez, de 25 años, entendió la naturaleza aventurera de Bolívar, enseñándole a montar caballos, y fomentando su amor por las ideas y el libre pensamiento. Simón Rodríguez compartía creencias ilustradas de libertad e igualdad, lo que lo llevó a participar en una conspiración para derrocar a las autoridades españolas. En 1797, Simón Rodríguez escapó de una condena y se exilió, encontrándose más tarde con su antiguo alumno. Sin tutor, Simón Bolívar se unió a los Voluntarios Blancos del Valle de Aragua, una milicia fundada por su abuelo y comandada por su padre. Pasó un año aprendiendo servicio militar y ascendió a subteniente. A los 15 años, Simón Bolívar fue enviado por su tío Esteban Palacios a España para continuar su formación en Madrid. El 19 de enero de 1799, partió en un peligroso viaje que duró más de 4 meses, debido a un bloqueo británico y a una tormenta. Tras llegar al norte de España, su tío designó al marqués de Ustariz para encargarse de su educación. Estando en España, el joven Simón pudo ver que la monarquía española descansaba sobre cimientos débiles, en una época de agitación revolucionaria. A los 17 años, Simón Bolívar se enamoró de María Teresa Rodríguez del Toro, de 19 años, una venezolana de la clase alta, nacida en España. A pesar de las reservas de su futuro suegro, la pareja se casó en Madrid, el 26 de mayo de 1802. 3 semanas después,
viajaron a Venezuela, en el mismo barco que llevó a Bolívar al Atlántico 3 años antes. Aunque María Teresa tenía familiares en Caracas, era su primera vez viendo las colonias. Los recién casados tenían sueños de una vida larga y feliz juntos. Pero María Teresa, esposa de Bolívar, contrajo fiebre amarilla y murió a los 21 años. Devastado, Bolívar juró no casarse de nuevo, promesa que mantuvo, aunque en los años siguientes, tuvo numerosas amantes. Buscando un nuevo propósito, regresó a Europa en 1803, visitó Madrid y recordando a su difunta esposa, cruzó los Pirineos hacia Francia, en compañía de su amigo y primo de María Teresa, Fernando del Toro. En mayo de 1804, Bolívar y Fernando del Toro llegaron a París, donde se convirtieron en grandes admiradores del primer cónsul Napoleón Bonaparte. Napoleón, un joven y brillante general, que tomó el poder en noviembre de 1799 y buscaba establecer una sociedad meritocrática. Bolívar, de 21 años, se propuso liberar a Sudamérica del dominio imperial español. Para esto, decidió volver a casa, y el 18 de junio de 1907, ya estaba de vuelta en Caracas. Bolívar reunió a amigos y familiares, pertenecientes a la aristocracia local, que respaldaban sus ideas revolucionarias. Aunque conspiraron abiertamente, carecían de planes concretos, y reconocían las dificultades para derrocar al Estado español. El año anterior, Francisco de Miranda, intentó una insurrección en Venezuela sin éxito, a pesar de ser aconsejado por el padre de Bolívar 2 décadas antes. Bolívar y Miranda mantuvieron largas conversaciones no solo sobre la revolución, sino también sobre los aspectos prácticos de la administración política y el desarrollo económico. Los dos hombres se dedicaron a la organización política, se hicieron cargo de un partido político llamado Sociedad Patriótica, crearon un periódico, y Miranda consiguió ser elegido diputado. Con el tiempo, estos esfuerzos les ayudaron a ganarse el apoyo de las razas no criollas, cambiando el apoyo popular a favor de Miranda. Los llamamientos a la independencia se hicieron más fuertes en julio de 1811. El 5 de julio, Miranda presentó un informe al Congreso, dando cuenta de las noticias más recientes de la península y propuso la independencia de Venezuela. Sintiendo que no había tiempo que perder, el Congreso votó a favor, y se firmó el Acta de Independencia. Aunque la recién independizada Venezuela proclamó un gobierno democrático, el poder político seguía en manos de los blancos, y los simpatizantes monárquicos empezaron a conspirar contra el régimen de la nueva República de Venezuela, y aprovecharon esta circunstancia para incitar una rebelión entre las clases desfavorecidas. Cuando se produjo un levantamiento en la ciudad de Valencia, el 19 de julio de 1811, la fuerza gubernamental, al mando del Marqués del Toro, resultó ineficaz. Cuando el Congreso se dirigió a Miranda para que asumiera el mando, este aceptó con la condición de que Bolívar no le acompañara. El joven Bolívar se enfureció por este desaire de su aliado político, pero en su lugar, se le dio un puesto importante en el Estado Mayor de Del Toro. El ejército de Miranda, con destacada participación de Bolívar, tomó control de Valencia en 2 batallas. Sin embargo, a principios de 1812, el nuevo gobierno enfrentó la amenaza de Domingo de Monteverde, quien buscaba restaurar el dominio español. El 26 de marzo de 1812, una serie de terremotos asoló Sudamérica, devastando Caracas y generando la creencia de que los revolucionarios estaban siendo castigados por desafiar a Dios y a la corona española. Ante la situación desesperada, el Congreso venezolano nombró como general a Miranda, quien se enfrentó en batallas con el ejército de Monteverde. Bolívar, sin tomar la ofensiva, fue encargado de defender la ciudad de Puerto Cabello, pero no tuvo autoridad sobre el fuerte militar, que contenía prisioneros españoles y un vasto arsenal. El segundo al mando del fuerte militar, liberó a los prisioneros el 30 de junio, dejando a Bolívar en una posición imposible. Después de solicitar refuerzos a Miranda, que no llegaron, Bolívar huyó hacia Caracas, sin saber que Miranda se estaba rindiendo a Monteverde. La rendición de Miranda podría deberse a su renuencia a librar una guerra civil sangrienta o a su creencia de que Venezuela estaría mejor bajo el dominio español con la nueva constitución liberal. En 1812, Bolívar, enfurecido, descubrió que Miranda intentaba escapar a Inglaterra desde el puerto La Guaira, y Bolívar conspiró con Manuel de las Casas, el gobernador del puerto, para arrestar a Miranda. A pesar de haber llevado a cabo el arresto de Miranda, Manuel de las Casas también estaba en contacto con Monteverde, entregando a Miranda a las autoridades españolas.
Monteverde reprimió a los republicanos, y Bolívar escapó a Caracas. Con la ayuda de contactos monárquicos, obtuvo un pasaporte y huyó a Curazao, un puerto bajo el control británico. Después, se trasladó a Cartagena, en Nueva Granada, que seguía siendo independiente de España pero dividida en gobiernos rivales. Tras ofrecer sus servicios al gobierno independiente de Cartagena, Bolívar hizo un llamamiento a las armas en un manifiesto. Argumentó que la República de Venezuela había caído debido a luchas internas y debilidad gubernamental, y abogó por la unión de toda Sudamérica para derrocar el dominio español. Mientras tanto, se dirigió a la ciudad Barrancabermeja, que era el remoto puesto de avanzada que le había asignado el presidente Manuel Torres de Cartagena. Bolívar aseguró el apoyo de los terratenientes locales, reclutó hombres y lanzó audaces ataques contra posiciones españolas. Ganó seguidores, siendo recibido como un héroe. En 15 días, entre el 21 de diciembre y el 8 de enero de 1813, Bolívar y sus hombres tomaron control del río, mientras Monteverde consolidaba su dominio en Venezuela mediante una brutal campaña contra los criollos. A principios de 1813, Bolívar, con permiso de las autoridades de Cartagena, se unió al comandante Manuel del Castillo con 400 hombres, para ayudar en la invasión de Granada y Pamplona. Atacaron a un ejército español más numeroso, el 28 de febrero, y capturaron la ciudad fronteriza Cúcuta, con pocas bajas. Este éxito aumentó la fama del venezolano, quien fue nombrado general de brigada por el presidente Torres. Tras obtener permiso para invadir su natal Venezuela, con solo 500 hombres, Bolívar enfrentó la deserción de Manuel del Castillo, quien se retiró por celos a Bolívar. A pesar de liderar un ejército pequeño y mal equipado, su estrategia agresiva tuvo éxito al capturar la ciudad de Mérida, el 23 de mayo, donde fue proclamado libertador y ganó 600 hombres más para su causa. Para el 14 de junio, Bolívar ya había liberado la provincia venezolana de Trujillo. Aunque tuvo un éxito sorprendente, sabía por su experiencia anterior, que mantener un territorio era más difícil que conquistarlo. En su manifiesto de Cartagena, expresó que la debilidad e indulgencia de Miranda hacia los españoles fueron causas de la derrota de la República Venezolana. Ahora puso sus palabras en acción emitiendo un decreto inflexible. Este decreto significaba que los españoles y canarios que no participasen activamente en favor de la independencia venezolana, se les daría la muerte, mientras que a los que lo hicieran, se les invitaba a vivir pacíficamente junto con los venezolanos. Bolívar emitió un controvertido decreto que atrajo a cientos de tropas, pero a largo plazo generó derramamiento de sangre. A pesar de la orden de no marchar sobre Caracas, desafiando sus órdenes, Bolívar lideró un ejército de poco más de 1000 hombres, librando batallas contra las fuerzas españolas. En 10 días, a finales de junio y principios de julio, superaron a 5000 tropas enemigas, reclutando algunas para el ejército libertador. Poco después de su 30 cumpleaños, los 1500 hombres de Bolívar se encontraron con Monteverde en la llanura, cerca de la ciudad de Valencia. Bolívar lideró una táctica exitosa al hacer que sus infantes saltaran sobre los caballos de la caballería enemiga, cargando profundamente antes de desmontar y atacar por la retaguardia. Tras aceptar la rendición, proclamó una nueva república venezolana pocos días después. Aunque fue proclamado libertador por sus compatriotas en Caracas el 6 de agosto de 1813, su autoridad no se extendía a toda Venezuela. El venezolano Santiago Mariño, general que había conquistado el este de Venezuela, no aceptaba la autoridad de Bolívar. Mientras tanto, el régimen de Bolívar enfrentaba insurrecciones de esclavos y realistas españoles. Tras la liberación de España del dominio napoleónico en 1813, las autoridades españolas en Madrid pudieron dedicarse a recuperar sus colonias en Sudamérica. El enemigo más formidable de Bolívar era José Tomás Bábs, comandante de un temible ejército de caballería llanera apodado las Legiones del Infierno. Profesaba lealtad a la corona española, pero no respondía ante nadie. Aunque Bolívar y Bábs intercambiaron victorias, los realistas tuvieron más éxito reclutando hombres para su causa. Bolívar implementó medidas autoritarias, desencadenando un conflicto brutal con atrocidades de todas las partes en una guerra racias. Al descubrir un plan para liberar a los realistas españoles en La Guaira, Bolívar ordenó la ejecución de más de 1000 prisioneros españoles, en febrero de 1814. A pesar de su brutalidad, Bábs tuvo éxito y forzó la evacuación de Caracas el 7 de julio.
A pesar de la promesa de Santiago Mariño de que el puerto de Barcelona sería seguro, los realistas invadieron, y Bolívar lideró un ejército de 6.000 hombres para defender Aragua, en la ruta hacia Barcelona. Sin embargo, fue derrotado por un ejército realista más numeroso a finales de agosto. Ambos líderes venezolanos, acusados de cobardía, intentaron ponerse a salvo pero fueron depuestos por sus respectivos diputados. Mientras tanto, Bábs tomó el control en Caracas, rechazando obedecer a sus superiores y alterando la jerarquía social, al colocar a negros y mestizos caribeños en posiciones de poder. Intentó eliminar los restos de los ejércitos que quedaban, y murió en la batalla de Úrica, el 5 de diciembre, aunque su ejército había tenido éxito. Para finales de 1814, Bábs y Bolívar habían causado la muerte de más de 10.000 personas entre los dos. Bolívar regresó a Cartagena, ofreció sus servicios al gobierno de Nueva Granada y sometió con éxito a Bogotá. Nombrado comandante en jefe, lideró un ejército para reconquistar Santa Marta, pero chocó con su antiguo y celoso rival, Castillo, permitiendo a los españoles reconquistar el río Magdalena. El 24 de abril, recibió la noticia de una expedición española de 14.000 hombres, liderada por el general Pablo Morillo en Venezuela. Ante una situación difícil, Bolívar renunció a su mando y partió hacia Jamaica, buscando apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Después, se trasladó a Haití, donde el presidente Alexandre Pétion le proporcionó una flota y suministros para lanzar una nueva invasión de Sudamérica. El 2 de mayo de 1816, desembarcó en la isla de Margarita, el último bastión aliado en Venezuela, y fue recibido por Juan Bautista Arizmendi. Bolívar proclamó la Tercera República, y asumió como jefe supremo. Bolívar anunció el fin de la guerra a muerte y abolió la esclavitud en la República, reconociendo la importancia del apoyo de la población negra. A pesar de sus proclamaciones, los aliados no pudieron amenazar el control de Venezuela por Morillo. La campaña de Bolívar fracasó cuando los españoles capturaron el suministro de armas de Haití en Ocumare. Cuando Bolívar se embarcó hacia el puerto de Guiria, para reunirse con el general, este se volvió en su contra y Bolívar escapó por poco con vida. A pesar de escapar nuevamente a Haití con promesas de apoyo, Bolívar regresó a Venezuela en enero de 1817 tras las súplicas de los revolucionarios de Caracas. Al desembarcar en Barcelona, varios líderes que lo habían abandonado, volvieron a unirse a él. Aunque Morillo parecía invencible, los venezolanos planearon adentrarse en el interior de Venezuela y unirse al general Manuel Piar. También planeaban obtener el apoyo de José Antonio Páez, un desertor de los realistas cuyo ejército incluía muchos veteranos de las legiones infernales de Bábs. Bolívar esperaba atraer a Morillo a una costosa persecución, mientras la flota, liderada por el almirante Luis Brión, bloqueaba la costa para privar de suministros al español. Al unirse a Manuel Piar, este ya había tenido éxito luchando contra los españoles y controlando la provincia de Guayana. Manuel Piar, ambicioso y renuente a compartir el botín, fue ejecutado por socavar a su comandante. Bolívar consideró la ejecución de Piar lamentable pero necesaria para mantener la lealtad de otros caudillos. Mientras Bolívar hacía campaña en el oeste, Santiago Mariño intentó establecerse como líder independiente en el este, pero su gobierno colapsó. Muchos de sus seguidores se unieron a Bolívar, y meses después, Mariño se unió nuevamente al líder independentista. Bolívar, anhelando una América Latina unida, recibió con agrado la noticia de los éxitos de José de San Martín, el general que liberó a Argentina del dominio español, cuando tuvo varios éxitos en Chile, y su avance hacia Perú, junto al general Bernardo O'Higgins. Bolívar propuso avanzar hacia el sur para unirse con San Martín y crear una república latinoamericana unificada. Sin embargo, debía ganarse el apoyo de caudillos cercanos, incluido Páez, que había derrotado a Morillo el año anterior y cambiado las tornas a favor de la causa. A pesar de sus agendas ambiciosas, la reunión entre Bolívar y Páez, el 30 de enero de 1818, fue exitosa. Sorprendentemente, los nuevos aliados de Bolívar capturaron barcos españoles para transportar al ejército al cruzar el río Apure. El 12 de febrero, Bolívar logró otro éxito, al sorprender a Morillo en Calabozo y capturar suministros del ejército español. Morillo escapó durante la noche, y Bolívar, aunque intentó alcanzarlo, fue en vano. A pesar de ser derrotado por los españoles el 16 de marzo en Caracas, con la pérdida de más de 1.000 hombres, Bolívar centró su atención en la provincia de Guayana. Estableció su gobierno en la capital, Angostura, al ver que Morillo perdía terreno en el este. En 1818,
Bolívar se enfocó en actividades políticas, fundando un periódico y estableciendo un congreso en febrero de 1819. Aunque abogó por la unidad, aceptó la necesidad de instituciones democráticas y renunció a sus poderes como jefe supremo para ser elegido presidente. A pesar de sus responsabilidades civiles, su principal prioridad seguían siendo los asuntos militares, asegurando el abastecimiento de su ejército con compras de armas y municiones en Nueva York y Londres. Bolívar recibió un contingente de oficiales británicos y reclutó más de 5.000 soldados británicos e irlandeses desde 1819. Mientras Bolívar se ocupaba de asuntos políticos, las fuerzas aliadas bajo el mando de Páez libraban eficaces guerrillas contra Morillo. Con permiso de Bolívar, Páez derrotó a los españoles el 2 de abril de 1819, al cruzar el río Arauca y vencer a 1.000 soldados enemigos. Bolívar, al perseguir a los españoles, enfrentó desafíos en las inundadas llanuras, optó por una estrategia audaz de cruzar los Andes para atacar a los españoles en Granada. Con el apoyo de sus generales, el ejército se puso en marcha el 4 de junio, y llegó al pie de las montañas el 1 de julio. Bolívar condujo a sus hombres a través del páramo de Pisba, un paso de montaña helado desprotegido por los españoles, porque creían que sería imposible de cruzar. A pesar de las dificultades y pérdidas, Bolívar logró avanzar y fueron bien recibidos por la población local en Granada. El 25 de julio, libraron la batalla del Pantano de Vargas, a 120 millas de Bogotá, enfrentándose a los españoles. Bolívar enfrentó a los realistas en la batalla del Pantano de Vargas, donde estuvieron en desventaja, pero finalmente los derrotaron. Luego, el 7 de agosto, ganaron la batalla de Boyacá contra el brigadier español José María Barrero, logrando una victoria decisiva. Bolívar entró en Bogotá el 10 de agosto, marcando un triunfo significativo, pero aún tenía como objetivo liberar Caracas y otras partes bajo dominio español. Al conocer la noticia, Morillo informó a Madrid que, en un solo día Bolívar desechó todo lo que hemos conseguido en 5 años de esta campaña. Bolívar delegó asuntos políticos en Bogotá y dejó a su vicepresidente, Francisco de Paula Santander, a cargo, mientras se enfocaba en la continuación de la guerra. Bolívar lideró un avance triunfal por Nueva Granada durante 2 meses, reclutando más hombres para enfrentarse a Morillo en Venezuela. Al regresar a Venezuela, encontró desafíos de caudillos insubordinados, pero restableció el orden. Propuso la unión de Venezuela y Nueva Granada, formando la Gran Colombia, aprobada por el Congreso el 17 de diciembre de 1819. Bolívar planeaba una ofensiva final contra Morillo y su ejército. Morillo propuso negociaciones de paz y firmaron un armisticio el 25 de noviembre de 1820, en San Fernando de Apure. Aunque Bolívar y Morillo se reunieron y prometieron poner fin a la guerra, el conflicto se reanudó en abril de 1821. Las fuerzas aliadas de Bolívar ganaron confianza, mientras los realistas españoles estaban agotados. El 24 de junio de 1821, Bolívar derrotó al español Miguel de la Torre en la batalla de Carabobo, logrando una victoria decisiva, que le permitió entrar triunfante en Caracas el 29 de junio de ese mismo año. El 7 de septiembre de 1821, Bolívar fue elegido presidente por el Congreso de Cúcuta para la Gran Colombia. Aceptó a regañadientes, creyendo que solo su nombre podría mantener unida la República. La federación se amplió en noviembre de 1821, con la adhesión de Panamá. Bolívar, más cómodo como militar que político, buscó la conquista de las colonias de Quito y Perú. Mientras tanto, el libertador argentino San Martín capturó Lima el 12 de julio de 1821. Bolívar felicitó al libertador argentino y envió al general Antonio José de Sucre a Guayaquil. Aunque los intentos de Sucre de avanzar hacia el sur fueron inicialmente rechazados, una batalla en Bomboná, en abril de 1822 distrajo a los españoles, permitiendo a Sucre marchar hacia el sur. El 24 de mayo de 1822, Bolívar derrotó al ejército español en la batalla de Pichincha, capturando la ciudad de Quito al día siguiente. La provincia de Pasto también cayó, y el 16 de junio, Bolívar entró triunfante en Quito, consolidando la Gran Colombia bajo su liderazgo. El 19 de junio, Estados Unidos reconoció diplomáticamente a la Gran Colombia. Durante su estancia en Quito, Bolívar inició una relación con Manuela Sáenz, una bella activista revolucionaria de 25 años casada con un inglés. Pronto se convirtieron en amantes, y el libertador mantendría a Manuela como su amante durante el resto de su vida.
El éxito de Bolívar en Guayaquil alarmó a San Martín, que tenía planes para reclamar esos territorios para Perú. El 26 de julio de 1822, San Martín se reunió con Bolívar en Guayaquil. Aunque hubo un saludo amistoso, surgieron desacuerdos fundamentales entre ellos. San Martín se decepcionó al enterarse de que el apoyo de Bolívar para la conquista de Perú sería limitado. Además, la propuesta de San Martín de establecer una monarquía en Perú y buscar un príncipe europeo desató la ira de Bolívar. Bolívar también reveló que el lugarteniente que había dejado en Lima fue derrocado en un golpe de estado. Ante estas noticias, San Martín renunció a su cargo en Lima y se exilió, dejando a Bolívar con el camino libre en Perú. A pesar de los esfuerzos de Bolívar, los intentos de los gobiernos republicanos peruanos de llenar el vacío político creado por la partida de San Martín no tuvieron éxito, y los españoles reconquistaron Lima. Bolívar envió a Sucre con refuerzos, pero la situación era difícil. Sucre asumió brevemente la presidencia, pero la tarea resultó imposible, dada la resistencia de las élites peruanas. Ante los pedidos de ayuda de Perú, Bolívar obtuvo permiso del Congreso colombiano y llegó a Lima en septiembre de 1823. Aunque inicialmente aceptó el cargo de comandante supremo, se encontró con una situación política caótica y la retirada de los soldados chilenos y argentinos que habían luchado bajo San Martín. Después de una gira por el interior de Perú en 1823, Bolívar fue afectado por una grave enfermedad. La situación empeoró el 27 de febrero de 1824, cuando el presidente Torre Tagle y sus ministros desertaron a los realistas españoles, devolviendo Lima al dominio español. Bolívar, al enterarse de la desastrosa situación en Perú, se recuperó de su enfermedad y se centró en una nueva campaña. Su experiencia le había enseñado la importancia del campo sobre la ciudad, y con el ánimo elevado, por la compañía de su amante, Manuela Sáenz, preparó un ejército lleno de espíritu combativo. Aprovechó las luchas internas entre los generales españoles y se unió a los hombres de Sucre, quienes habían estado siguiendo a los españoles en las montañas. Con un ejército de 9.000 hombres, Bolívar escaló las alturas heladas del Cerro de Pasco, para enfrentar al ejército español. Bolívar logró una victoria clave sobre el general español José de Canterac, en la batalla de Junín, el 6 de agosto. Los realistas españoles, desmoralizados, se retiraron a Cusco, dejando atrás valiosos suministros. Con la derrota de Canterac, los españoles evacuaron Lima por última vez. Bolívar, enfrentando desafíos políticos en Bogotá, regresó a Lima en octubre para restablecer su autoridad en la capital, dejando a Sucre a cargo del ejército en campaña. Sin embargo, recibió noticias de que el Congreso en Bogotá le había retirado sus facultades extraordinarias y ordenado ceder el mando a Sucre. La paciencia de Bogotá se agotó ante las constantes demandas de Bolívar de recursos para su ejército en Perú. A pesar de la injusticia que se cometió con él, Bolívar obedeció las instrucciones del Congreso y cedió el mando a Sucre. Entró en Lima el 5 de diciembre, organizando un ejército para defender la capital. Mientras tanto, Sucre logró la liberación de Perú en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, derrotando a las fuerzas realistas. Canterac se rindió incondicionalmente, marcando la caída final del dominio español en Sudamérica. Bolívar, al expresar su intención de renunciar a la presidencia de la Gran Colombia, fue confirmado en el cargo por el Congreso. Al reorganizar el gobierno de Perú, ofreció renunciar a sus poderes, que fueron otorgados por un año más. Aprovechó esta oportunidad para eliminar la resistencia española que quedaba, enviando a Sucre a La Paz, en el Alto Perú, en persecución del general realista renegado Pedro Olañeta. Bolívar, al llegar a La Paz en agosto, encontró que Olañeta había muerto y su ejército se rindió a Sucre. Bolívar se opuso a la idea de que la provincia del Alto Perú, recién liberada, se uniera a Argentina, ya que estuvo bajo la influencia tanto argentina como peruana. Era partidario de una república autónoma dentro de la suya, y el 6 de agosto, la Asamblea del Alto Perú declaró la independencia y cambió su nombre por el de República de Bolivia, eligiendo presidente a su homónimo. A pesar de sus triunfos, Bolívar se enfrentaba a problemas políticos en Colombia y Venezuela. En Colombia, el vicepresidente Santander destacaba los problemas financieros, y en Venezuela, el general Páez sugería la instauración de una monarquía. Mientras tanto, Bolívar trabajaba en la Constitución de Bolivia en Perú, buscando establecer principios y limitar la anarquía política en Sudamérica con una presidencia vitalicia.
Bolívar esperaba que esta constitución fuera adoptada por todos los estados bajo su influencia. En Venezuela, la presidencia de Bolívar era aplaudida, mientras que en Colombia era vista como un camino hacia la tiranía. Bolívar cedió la presidencia a Sucre tras la aprobación de la Constitución en Bolivia. Aunque se enfocó en su sueño de una América Latina unida, el Congreso de Panamá en 1826 no logró avances. Bolívar se volvía impopular en Lima, y un complot frustrado y la independencia de Venezuela de Colombia lo llevaron a abandonar Perú en septiembre. Bolívar enfrentó la impopularidad en Bogotá, evidenciando diferencias con Santander, quien abogaba por el imperio de la ley. A pesar de apaciguar inicialmente a Santander y a Páez, se enteró de un golpe de Estado en Perú, realizado por soldados colombianos, que reavivó la disputa por Guayaquil. Bolívar, sintiéndose provocado por Santander, marchó a Bogotá para restablecer el orden en 1827. Cuando su vicepresidente le retiró poderes en junio, Bolívar reunió tropas y anunció su intención de asumir poderes dictatoriales. A su llegada a Bogotá en septiembre, propuso una convención constitucional en 6 meses. Santander lideró una campaña política que resultó en la aprobación de un proyecto que limitaba los poderes presidenciales en mayo de 1828. En junio, los partidarios de Bolívar se retiraron de la convención, disolviéndola sin quórum. Después de una manifestación liderada por uno de los generales de Bolívar, el Consejo de Ministros otorgó poderes dictatoriales al Libertador, quien asumió el cargo. Mientras, Santander fue enviado como embajador a Estados Unidos en septiembre, pero sus seguidores continuaron siendo un problema. Bolívar sobrevivió a 2 intentos de asesinato, el segundo, logró escapar con la ayuda de Manuela Sáenz. Aunque escapó ileso, su salud ya frágil, se deterioraba. Bolívar, pese a liberar medio continente del dominio español, fue denunciado como tirano. Las guerras de independencia dejaron poblaciones diezmadas y economías arruinadas. Aunque se abolió la esclavitud en papel, la jerarquía racial persistió con los criollos como élite. Su sueño de una América unida chocó con caudillos y rivalidades nacionales. En medio de desafíos, Bolívar enfrentó una rebelión en Ecuador y envió a su joven subordinado, el general José María Córdoba, para sofocarla. Sucre derrotó al ejército peruano en Tarqui mientras Bolívar lidiaba con divisiones en la región. Bolívar, tras sofocar una rebelión en Perú, se desilusionó al enterarse de otra más en Ecuador, liderada por Córdoba. Aunque la rebelión fue controlada, Bolívar, desalentado, prometió renunciar a la presidencia. Antes del Congreso Constitucional de 1830, se declaró la independencia de Venezuela, llevando a Bolívar a sugerir la división de la Gran Colombia. En el Congreso, Bolívar anunció su renuncia en enero, aunque no fue aceptada hasta abril. Su intención era exiliarse en Europa, pero sus propiedades fueron arruinadas, y sus compañeros de armas en Venezuela le despojaron de la ciudadanía y bienes, mientras que la nueva constitución estableció una edad mínima de 40 años para ser presidente. Bolívar, al impedir que Sucre se postulara como sucesor, dejó Bogotá en mayo y buscó un barco hacia Europa. Mientras esperaba, se enteró del asesinato de Sucre en junio, afectando gravemente su salud. En octubre, apenas podía levantarse de la cama y navegó a Santa Marta, donde murió de tuberculosis el 17 de diciembre de 1830, a los 47 años. En noviembre de 1831, surgieron 6 nuevas naciones independientes en Sudamérica: Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia, resultado de la liberación de Bolívar. Aunque dejó un legado desigual, con éxitos militares pero fracasos políticos, con el tiempo se le celebró por liberar medio continente del dominio colonial español. A pesar de sus promesas de libertad e igualdad, Bolívar tuvo que ceder ante las realidades políticas y militares, declarando una guerra a muerte y ejerciendo poderes dictatoriales. A lo largo de los años, líderes sudamericanos, empezando por el presidente Páez, han intentado reivindicar su legado, destacando con el traslado de sus restos desde Santa Marta a la Catedral de Caracas en 1842 y luego al Panteón Nacional, por orden del presidente Antonio Guzmán Blanco, 3 décadas después. Ahora, ¿usted qué piensa de Simón Bolívar? Fue un gran libertador, un líder visionario y un genio militar que permitió a los pueblos de Sudamérica deshacerse del dominio colonial español mediante una combinación de estrategia inspirada, llamamientos idealistas y pura determinación. ¿O fue un tirano y dictador que violó sus propias leyes, manejó mal las disputas políticas y negó a sus súbditos las libertades que les había prometido?
Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.